traigo un material bien concentrado de lo que es Portugal. Portugal tiene distintas visas y hoy vamos a hablar de todas las visas de Portugal. Empezamos por las visas de trabajadores y son las de 1, de 2 y de 3. Debo recalcar que existen visas de larga duración y de corta duración. Este tipo de visas de larga duración son por más de un año y las visas de corta duración son menores de un año. Las de trabajadores se clasifican, como ya he dicho, en D1. ¿Qué es una visa D1? Es para un trabajador que es un subordinado de una empresa, es decir, tiene un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo permite su estadía por un año, renovable por un año más. La buena noticia es que con esta visa y las renovaciones, ese tipo de trabajador puede obtener la ciudadanía portuguesa. Es decir, cumple el camino perfecto para estar dentro de ese contrato de trabajo u otros contratos de trabajo y puede lograr la ciudadanía. Primero una residencia y después una ciudadanía. También existen los trabajos no subordinados, que son los de autónomo, que son los profesionales que tengan algún tipo de destreza, que quieran ir a incursionar en el mundo, en el campo del trabajador en Portugal. Y estos empleos que son autónomos son empleos que permite la visa D2. Este tipo de visa son las normalmente usadas para aquellas sucursales en otros países que quieran llegar a Portugal y desarrollar una actividad comercial. Y esta actividad comercial profesional que tenga probatoria dentro de la ordenanza de Portugal en todo lo que son las leyes, permite que ese trabajador emprenda, tenga una actividad en Portugal. Este tipo de visas, por supuesto, no permite ningún tipo de capital mínimo. Ese capital mínimo puede hacerse solamente demostrándose que este tipo de negocio o este tipo de actividad profesional sí es demostrable, sí es probada. ¿Probada en qué sentido? En que usted lleva un plan y ese plan lo puede ejecutar, pero no requiere, no necesita 100% demostrar fondos ni un capital. Es importantísimo para aquellos profesionales que sepan desarrollar un negocio, puede ser medicina, puede ser contaduría, puede ser incluso trabajos como profesionales directos en asesorías. Luego está la visa D3, que son para los profesionales altamente calificados. Estos profesionales en Portugal tienen, por supuesto, que cumplir un porcentaje mayor en lo que son las calificaciones con respecto a todos los profesionales en Portugal que no son comunes. Es decir, tienen plazas distintas, destrezas distintas ante toda la comunidad portuguesa y por eso los requieren. Son altamente calificados porque hablan distintos idiomas, conocen la idiosincrasia de otras regiones, cómo se puede manejar todo el tema impositivo, todo lo que puede ser incluso asesorías directas con otros países, etcétera. Su cualificación, su alta calificación es lo que permite este tipo de visa. La buena noticia es que, por supuesto, luego de terminar cualquier tipo de contrato, tiene el derecho a pedir una ciudadanía después de 5 años, gracias que Portugal en su parte migratoria logra establecer este tipo de ciudadanías o este tipo de tiempo cuenta para esas ciudadanías. Luego vamos a hablar de las visas de estudiante, que siempre he hablado muy ampliamente de las visas de estudiante para Portugal. Para un estudiante es magnífico llegar a Portugal por ser un país precioso, además tiene ciudades únicas, ha sido pionero en todo lo que tiene que ver tecnología, emprendimientos, todo lo nuevo de las visas y por supuesto en este sentido un estudiante, una persona que inicia su vida en estudios y luego profesional, es un nido, es un nicho precioso para que pueda después hacer su vida como comento. Este tipo de estudiante solamente necesita la carta de admisión de la universidad, demostrar que es una persona saludable, mayor de edad, por supuesto, con un pasaporte actualizado y que llega a un lugar de estancia o lo que es arrendamiento, todo probado, por supuesto, con antecedentes penales, también son parte de estos requisitos. Y el estudiante tiene su estadía prorrogable por todo el tiempo de estudio. Terminando esto, están las visas nuevas que todo este tipo de
incorporación que ha hecho últimamente en la parte migratoria, es importante recalcar que la visa que hoy en día está llamando mucho la atención, que incluso Portugal ha sido pionera en todo lo que tiene que ver las visas de nómadas digitales, muy nueva para muchos, incluso conocidas para otros. Apenas tiene un año, esto empezó en octubre del 2022 y en ese sentido las visas de nómadas digitales nace a raíz de la pandemia, donde las empresas se dieron cuenta que podían hacer trabajos remotos con sus empleados desde su casa y no bajaban el nivel de rendimiento de estas empresas. Gracias a la pandemia, viendo la parte positiva de todo lo que sucedió en el 2019-2020, este tipo de visas es aprobado con una cuantía baja. Esta cuantía es 4 salarios mínimos de lo que tiene que ver en Portugal con los salarios mínimos 760 euros aproximadamente, que es lo que dicta Hacienda en Portugal. Y si usted puede demostrar que bien sea en este trabajo remoto, a distancia, cumple con este tipo de visa, es decir, los 4 salarios mínimos que requiere, aproximadamente 3.020 euros, usted puede optar por ella y asimismo mudarse. Lo importante es, siempre lo recalco, en la generalidad de todas las visas existe pólizas de salud, existe personas que tengan un trabajo demostrable con contratos de servicio o contratos remotos y por supuesto esta cuantía, aparte de los antecedentes penales que es importante siempre demostrar. Las visas D6 son la reagrupación familiar. Es muy bonito el concepto porque un responsable de la familia puede pedir, por supuesto, la reagrupación familiar siendo responsable y estos miembros pueden a la vez trabajar y estudiar en Portugal. Gracias a ello existe toda una familiaridad de lo que, por supuesto, se necesita y pueden estar también en esta residencia de manera legal, por supuesto, y hacia la ciudadanía después de 5 años. Ahora voy a hablar de las visas más solicitadas en este momento porque Portugal cambió su parte de inmigración y extranjería recientemente. Tiene apenas un año, pero muchos países se han incorporado. Antes de hablar de las visas de nómadas digitales, voy a hablar, por supuesto, de todos los países que han podido incorporarse gracias a la pandemia. Estamos hablando de Alemania, Andorra, Dubái, Curazao, Aruba, Barbados. Hay muchos países, realmente son distintas modalidades, pero Portugal específicamente, entendiendo que luego de la pandemia sus empleados podían de manera remota y a distancia optar por una visa que les permita trabajar solamente en el tema de lo que son los requerimientos, serían 4 sueldos básicos, es decir, 760 euros mensuales, 760 euros en total por 4, que serían 3.020 euros. Y esto permite que la persona, demostrando estos fondos, pueda optar a una visa de nómada digital. Es importante destacar que todos estos nómadas tienen que tener, por supuesto, contratos de servicios o contratos remunerados o subordinados, bien sea con una empresa o no, de manera independiente, de manera autónoma. Pero es importante siempre demostrar esto ante el consulado desde su país de origen. Por supuesto, acompañado de una buena salud, un pasaporte vigente y antecedentes penales, que es normalmente lo que se pide, por supuesto también con una estadía comprobada de un arrendamiento donde usted vaya a llegar. Este tipo de visa, la buena noticia de este tipo de visa es que siempre le va a permitir renovarla y luego de 5 años, esos 4 periodos que se van a renovar, luego de 5 años usted puede solicitar la ciudadanía portuguesa. Esta ciudadanía portuguesa, por supuesto, es lo más importante porque le abre 187 países en Europa. O sea, en Europa no, a nivel mundial. Luego está la visa, que ya he conversado en varias oportunidades de este tipo de visa, que es la visa de pensionados, o lo que llaman la visa de jubilados, y en España sería la visa no lucrativa. Pero este tipo de visa, en cuanto a concepto,
Es una visa que sí requiere, por supuesto, de otras modalidades como la visa de nómadas digitales. Este tipo de visa viene siendo muy sencilla porque son 12 salarios mensuales que usted tiene que demostrar, es decir, una cantidad aproximada de 9.120 euros. Y con este tipo de visa usted también tiene que demostrar que es poseedor de una pensión. Por eso se llama la visa de pensionado. Poseedor de una pensión significa que usted tiene una renta fija. Puede venir una renta fija de arrendamiento, puede venir una renta fija, bien sea de derechos de autor, asesoría, algo, dividendos que usted pueda demostrar ante Portugal. Y por supuesto también tiene un camino seguro hacia la ciudadanía. Se renueva cada 2 años y al quinto año este tipo de solicitud es aprobada porque es la ciudadanía que usted solicitó. No requiere trabajo remoto, no requiere un contrato a distancia, no requiere ser remunerado, solamente requiere que usted tenga una cuenta bancaria en Portugal y esta cuenta bancaria en Portugal alimentarla, por supuesto, de todas esas pensiones extranjeras, dividendos, arrendamientos, lo que necesite demostrar como sustento para este tipo de visa de pensionado. Es importante decir que esta visa de pensionados son para personas que realmente quieren ir a Portugal y que necesitan estar allí simplemente de manera legal, porque usted recibe esa pensión y porque usted puede desarrollar un trabajo remoto. Pero, repito, no es necesario que demuestre ante el consulado de su país que este trabajo remoto es quien lo sustenta. Es importante tener una cuenta bancaria, como también es importante tener este tipo de demostración de fondos que viene siendo 9.120 euros. Importante también destacar entre las dos visas, bien sea de nómadas digitales, que tiene una cuantía menor, a jubilados, que tiene un poco más de cuantía, que ambas llegan a ciudadanía. Ok, ahora esta es la de 7 y la de 8. La de 8 es la de nómadas digitales recientemente aprobada y de 7 la de jubilados y pensionados o la no lucrativa, que es la comparación que se hace con Italia, Portugal y España. ¿Qué pasa si alguien no tiene todos los requerimientos, no clasifica para alguna de estas visas, pero igualmente quiere mudarse a Portugal y buscar futuro? Pues bueno, recientemente también se aprobó una visa que no tienen los demás países y que es muy importante, que es la visa para buscar trabajo en Portugal. Es una visa que solamente requiere que usted demuestre que puede mantenerse durante 6 meses en Portugal y por supuesto tener una estadía, tener algún tipo de contrato de arrendamiento donde llegar y tener las ganas o la intención de buscar ese trabajo. Si usted no consigue trabajo durante esos 6 meses, usted puede regresar a su país de origen, esperar un tiempo y volver a solicitarla. No pasa nada en ese sentido, pero Portugal atrae ese tipo de trabajador, ese tipo de interesado que 100% quiere permanecer allí porque usted conoce quizás la parte cultural, conoce todos los métodos, por decir, de algún tipo de trabajo, pero no tuvo suerte y no consiguió el tipo de trabajo que usted requería y puede volver al país. Repito, puede ser renovable. Muchísimas gracias. Puede ser renovable, gracias, aquí me brindan un vino hoy. Puede ser renovable y este tipo de solicitud la logra hacer para nuevamente buscar la oportunidad en Portugal de optar por un trabajo, un contrato de trabajo, que no estoy hablando de altamente cualificado, estoy hablando simplemente de un trabajo que usted sepa desarrollar y que la plaza de Portugal permita que usted esté dentro de este tipo de requerimiento, o sea, que usted califique en este tipo de requerimiento. Salud. ¿Qué otros países tienen visas similares a esta? Ninguno. En este momento Portugal ha sido pionero, así como las visas para nómadas digitales fue pionero ante la Unión Europea con distintas solicitudes. El único en este momento es Portugal. Me parece magnífico
porque no siempre tenemos ancestros, no siempre tenemos personas que nos puedan permitir una reagrupación familiar, no siempre tenemos la oportunidad de entender lo que es un contrato de trabajo. Hay personas, yo me clasifico dentro de estas personas, que necesitamos primero levantar algún tipo de informe, de entender, de saber, de comprender cómo es el país. Este tipo de visas o en la manera donde uno llega a un lugar, conoce la cultura, se adapta a toda la sociedad, son tiempos que es importante vivirlos, es importante tener la familiaridad con ese país, la lengua portuguesa o las personas, la manera de proceder, el entender cómo es la idiosincrasia, siempre lo digo, de lo que significa Portugal. Solamente viviendo es que conoces eso. Dejar un poco al lado la zona de confort, dejar un poco al lado todo lo que significa estar en su país, con las condiciones de su país y entender, aprender a incorporarse de una manera real a producir, a comprender, a estar allí, no es tarea fácil ni rápida. Dejar los arraigos de tu país, permitir incorporar este tipo de sentimientos, es un tiempo que es importante vivirlo, experimentarlo. Una pregunta que tengo con respecto a las visas de estudiantes. No, ¿existe un límite de edad para aplicar a una visa de estudiante? No existe un límite de edad. Puedes hacer un posgrado a la edad que quieras. La cultura nunca pesa. Yo recuerdo, y voy a contar una anécdota, ya que detrás de cámaras me preguntaba mi querido Sebastián. Voy a contar una anécdota que me sucedió y me conmovió, me dolió, de verdad que me dolió. No entendí el criterio del funcionario, y lo digo hasta incluso con drama de dolor. Yo pedí una visa de estudiantes hace muchos años en la Embajada Americana en Venezuela. Recuerdo muy bien que mis hijos estaban pequeños y fueron a estudiar inglés en Boston. En ese momento yo quería mejorar un poco mi segundo idioma, que es el inglés, y quería, por supuesto, hacer un curso profesional en Boston, acompañando a mis hijos y teniendo la experiencia de toda la parte estudiantil. En ese entonces yo tenía 40 años y el funcionario de la Embajada Americana me dice: ¿y por qué usted va a ir a estudiar a Boston? Cuando usted es una persona profesional, usted es abogado, usted tiene raíces en Venezuela y usted va a ir a estudiar a Boston. O sea, fue tan irónico porque no tiene otro concepto. Y le dije: la cultura no pesa a ninguna edad. Mi inglés es bueno, es alto, pero no tengo la parte ética profesional que quisiera. Mi inglés es de viajes, de social, de rutinas, pero cuando yo quiero hablar como abogado en inglés, me falta toda la parte jurídica que quisiera estudiar. Y ese funcionario me negó mi visa de estudiante, y no solamente me negó la visa de estudiante, sino que me canceló mi visa de turista. Un abuso que sentí de una persona que no tiene un criterio. La cultura no pesa en ninguna edad. Puedes tener 80 años, puedes tener la edad que tú quieras y quieres aprender algo diferente. Hoy en día el mundo es diversificado, tiene una cantidad de conceptos. Si yo quiero a los 60, 70, 80 años aprender a cocinar o aprender a repostería o tener simplemente una destreza distinta, ¿por qué no? Eso lo entiende Portugal, eso lo entiende Europa, que cualquier persona puede estudiar, puede tener una destreza y desarrollarla y tener todo, por supuesto, las bases legales que se necesitan para llegar a ese país, pero de una manera tranquila, flexible. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que nunca dejen sus sueños, que no permitan que nada obstaculice un proyecto, y este tipo de visas sí lo permite. Este tipo de visas tiene facilidades, flexibilidades para usted optar como nómada digital
como persona jubilada, pensionada, que no se entienda por edades. Jubilado, si usted tiene 23 años y ya tiene un negocio en su país y ya tiene una destreza y la puede demostrar en Portugal, que tiene una renta fija, que es poseedor de una renta fija, por supuesto, Portugal le abre las puertas, porque sabe que usted devenga, mediante un contrato de servicios, usted devenga unos recursos por los cuales se puede mantener en Portugal. Y gracias a ello puede hacer una vida en Portugal, incluso una ciudadanía. Puede desarrollar absolutamente todo su trabajo de acuerdo a esta demostración. Es importante siempre destacar que Portugal lo recibe, lo acoge, le permite la estadía con estos requisitos básicos y, por supuesto, toda su buena aptitud ante una consulta frente a un cónsul. Eso es lo que siempre le digo a mis clientes y en estos contenidos trato de exaltar.